Buenas, buenas. Solo han entrado 4 estudiantes y hoy tenemos un tema muy interesante. Linfoma no Hodgkin. Esperamos unos 2 minutitos más. Es un tema largo. Si no entra más gente, empezamos en 2 minutos. ¿Ya? ¿Cómo es? Diego Leonardo, ¿cómo estás? Bien, doctor, buenas noches. Buenas noches, buenas noches. Jael Débora Rodríguez, ¿con quién estás pasando práctica, Débora? Con el doctor Lilianos, doctor. ¿Qué tal? ¿Cómo les está yendo? ¿Bien? Sí, muy bien, doctor. Qué bueno, qué bueno. Es bastante exigente, ¿no? Sí, doctor. Qué bueno. Tiene mucha experiencia, además de docente ya. Además de ser un patólogo bien formado. Y Alison Gabriela, ¿qué me cuenta? ¿No está Alison? Ok. Ya hemos silenciado el escritorio. Ahora sí podemos hablar con tranquilidad. Y bueno, ni modo. Y eso que les he dicho que iba a presentar a mis estudiantes este tema tan interesante y difícil, por otra parte, pero no ha entrado nadie. Así que voy a empezar a presentar, ¿ya? ¿Se ve la presentación? Sí, doctor. Sí, doctor. Y se escucha perfectamente, por lo tanto, ¿no? Muy bien. Como verán, nuestro tema es el de las proliferaciones neoplásicas de los leucocitos en su segunda parte, que son los linfomas no Hodgkin. Unas consideraciones al principio, a ver si van entrando algunos más estudiantes. Se originan en el tejido linfoide, son linfomas, ¿no? Pueden ser el resultado del desarrollo de una secuencia de la expansión clonal o como consecuencia de una expansión clonal. Cuando hablamos de expansión clonal, nos referimos a una proliferación a partir de una sola célula madre, ¿no? O de otra línea, de una célula madre o de otra línea o sublínea linfoide. Entonces, son proliferaciones neoplásicas monoclonales, linfoides, que pueden ser de una línea mayor o de una sublínea, ¿sí? Porque hay muchas subdivisiones en las neoplasias linfoides. Estos linfocitos involucrados pueden ser linfocitos B, T, bastante más raro natural killer, a partir de las células natural killer, y mucho más raro aún, como vamos a ver, los linfomas derivados de histiocitos y células dendríticas, que son los verdaderos linfomas histiocíticos, que constituyen menos del 1%, bastante menos del 1%, ¿ya? Hay 2 grandes grupos, uno ya hemos expuesto en la anterior clase, el linfoma de Hodgkin, y ahora vamos a exponer, no exactamente con toda la profundidad que quisiéramos, porque es un tema extraordinariamente complejo y muy largo, pero vamos a ver, tratar de exponer las variedades más importantes del linfoma no Hodgkin, ¿sí? Entonces, el linfoma no Hodgkin constituye un grupo variado de neoplasias que están relacionadas entre sí, que se originan en linfocitos y cuyo fenotipo, esto es interesante, fíjense, fenotipo correlaciona con el estado particular de la maduración normal de los linfocitos, ¿sí? Vamos a ver, vamos a tener un algoritmo muy bonito en donde vamos a ver este concepto, vamos a descifrar este concepto, ¿sí? Hay una correlación de los linfomas con su particular maduración en la médula ósea y en los ganglios linfáticos, ¿no? Ahora, entre comillas, lo que no vamos a explicar
las neoplasias mieloides que van a producir las leucemias, que pueden ser mieloides agudas y crónicas, y también hay las leucemias linfoides, ¿no? Algunas de las leucemias linfoides pueden también constituirse como linfomas. Dependerá de si hay compromiso medular y de la sangre periférica o no. ¿Sí? Cuando no hay compromiso de la médula ósea y de la sangre periférica, entonces hablamos de linfomas nomás, cuando es linfoide, ¿no? Y cuando sí hay compromiso de la médula ósea y de la sangre, hablamos de leucemias linfoides, ¿sí? Actualmente hay la tendencia a clasificar las leucemias en linfoides y no linfoides, porque las mieloides son un grupo muy heterogéneo que no solamente constituyen las derivadas de los mielocitos primarios, de los mieloblastos, ¿no? Y hay, como les he dicho al principio, unas linfomas, ¿no? Unas proliferaciones malignas derivadas de los histiocitos, ¿sí? Que son, ustedes saben, lesiones proliferativas de macrófagos y de las células dendríticas, que son presentadores de antígeno por excelencia, junto con los macrófagos, ¿no? Estos son los verdaderos linfomas histiocíticos. Y hay también las histiocitosis malignas y las histiocitosis diferenciadas, como son las histiocitosis X, denominadas antes las histiocitosis X, ahora denominadas histiocitosis de células de Langerhans, ¿ya? Ahora, aquí hay otro concepto interesante. Cada variedad histológica de linfoma no Hodgkin se caracteriza por la transformación maligna de las células linfoides con una morfología, inmunofenotipo, genética y clínica diferente. Obviamente no es absolutamente diferente, ¿no? Porque se solapan, pero actualmente con la demostración de los linfomas a partir de los nuevos avances diagnósticos, esto ya casi resulta cierto, ¿no? No es absoluto, pero es bastante cierto. Morfológicamente, inmunofenotípicamente, genéticamente y clínicamente, los linfomas se van a ir diferenciando y de ahí deriva la clasificación, que actualmente la más reconocida es la de la OMS, ¿no? La clasificación de la OMS de los linfomas. La etiología es variable. La mayoría de los linfomas no tienen una etiología única, tienen factores de riesgo, pero en algunas de las variedades de los linfomas, sobre todo no Hodgkin, participan varios tipos de agentes, entre ellos algunos agentes infecciosos, como estos, ¿no? El virus de Epstein-Barr está relacionado con el linfoma de Burkitt, por ejemplo, y con algunas variedades de linfoma de Hodgkin que hemos visto en la anterior clase. El virus linfotrópico humano de tipo 1 está relacionado con el linfoma T, con una variedad de linfoma T. El herpes virus humano de tipo 8 también está relacionado con un linfoma T. Y el Helicobacter pylori, que no es un virus, está relacionado con el linfoma de las células marginales, o sea, sobre todo de los maltomas, ¿no? Los linfomas MALT extraganglionares, que surgen sobre todo en el estómago, ¿no? Bueno, otros conceptos generales. Miren, esto es interesante. Cuando nos ponemos a pensar cuán frecuentes y cuáles son las variedades más frecuentes del linfoma, tenemos este cuadrito que no es absoluto porque puede variar de acuerdo al área geográfica, ¿sí? Yo les voy a mostrar, por ejemplo, de un cuadro que presentó el doctor Mazzarelli en un congreso de patología, y él es italiano, ¿no? Pero en términos generales, más o menos, esta es la frecuencia con que se presentan los linfomas, ¿sí? El linfoma no Hodgkin, 62%. El linfoma de Hodgkin, 8%. Los plasmocitomas y mielomas de células plasmáticas, 15%, significativo, ¿no? Las leucemias linfocíticas crónicas, 9%, y las leucemias linfocíticas agudas, 4%. Ahora, yéndonos a los linfomas no Hodgkin, a este 62% de todas las proliferaciones neoplásicas de los linfocitos y células relacionadas, tenemos la siguiente proporción secuencial o de frecuencia, ¿no? La frecuencia relativa de linfomas no Hodgkin. El linfoma difuso B de células grandes es el más frecuente,
31%. Le sigue el linfoma folicular, que también es B. El maltoma, que es B, 8%. Este sí es T, el linfoma de células maduras T, que tiene varias variantes, o sea, todos los linfomas de células T maduros, 8%. El linfoma linfocítico de células pequeñas, que también se puede manifestar como leucemia linfocítica crónica, 7%. Los linfomas del manto, 6%, no son tan infrecuentes, si se ponen a pensar. Hay unos linfomas que son un poco menos frecuentes y hay otros que no están en este cuadro que son mucho menos frecuentes, ¿no? Están en este grupo del 10%. El mediastínico de células B grandes, 2.5%, y una otra variedad no muy frecuente, el anaplásico de células grandes, 2.5%. Algunos son ALK positivos. Bien, ahora vamos a seguir con estos criterios interesantes, ¿sí? Incidencia relativa de linfomas B, T, natural killer y los linfomas histiocíticos. 75% de las leucemias linfoides son B, ¿sí? Eso quiere decir que las leucemias mieloides serían menos frecuentes que las linfoides. Un concepto interesante, ¿verdad? El 90%, no el solo el 75%, el 90% de los linfomas son B. El 75% se refería a las leucemias linfoides y el 90% a los linfomas de células B. Y el 10% son todo el resto de neoplasias, tanto leucemias como linfomas. Miren qué interesante. O sea, que lo más probable es que nos encontremos en la vida profesional, cuando nos encontremos con linfomas, que nos encontremos con un linfoma B o con una leucemia linfocítica crónica, sobre todo B, ¿ya? Con una leucemia linfoide B. Esos son los cuadros proliferativos, medulares y ganglionares y linfoides en general más frecuentes. ¿Cómo vamos a hacer el diagnóstico de estas enfermedades? De manera confiable, mediante el estudio histopatológico. El primer paso, no solo, aquí por ejemplo la citología no es muy fiable, ¿ya? Hay que ver la arquitectura del proceso patológico, sobre todo del ganglio linfático, porque los linfomas, a diferencia de los carcinomas, no tienen pleomorfismo, discariosis, mitosis, no necesariamente mitosis, etc. Todo lo que hemos dicho que es dato de malignidad en los carcinomas o en los sarcomas, ¿ya? En cambio, en los linfomas hay que ver la arquitectura general. Por lo tanto, es importante tener la pieza completa. Si se trata de un ganglio linfático, el ganglio linfático completo para hacer el diagnóstico, ¿ya? Y esto, obviamente, se va a acompañar siempre de la clínica, ¿ya? El clínico es el que va a decir este ganglio o este tumor o esto, lo que sea, se debe biopsiar para que el patólogo defina, por lo menos en principio, qué es el diagnóstico histopatológico inicial, ¿no? Porque generalmente no nos quedamos ahora solamente con el diagnóstico histopatológico. Hay que hacer, además del diagnóstico histopatológico, el análisis clínico, todo el contexto clínico, la electroforesis de proteínas en caso, por ejemplo, de los mielomas y de algunas proliferaciones no mieloides, son importantísimas. Este estudio es muy importante, pero sobre todo hablando de leucemias y linfomas, del mieloma de células plasmáticas. Y pruebas de extensión. Por ejemplo, hay que ver si hay afectación del sistema nervioso central mediante el estudio del líquido cefalorraquídeo. Ahí sí podemos emplear citología, por ejemplo, ¿no? Y eventualmente otros métodos diagnósticos. Pero sobre todo citología. Una vez que hemos diagnosticado esto patológicamente, hay que hacer esto. Nos vamos a ir al punto 5,5. Adelantos tecnológicos. Hay que hacer técnicas de citoquímica, ¿sí? Hay que hacer inmunohistoquímica ahora indispensable en los linfomas y, si es posible, si es accesible, por lo menos lo más importante, de la citogenética del proceso patológico. Una vez que tenemos
diagnóstico histopatológico complementado con inmunohistoquímica y otras técnicas más elaboradas de citogenética, tenemos que estadificar la lesión. Como en cualquier cáncer, los linfomas también tienen que clasificarse. ¿Y cómo se clasifican? Mediante lo que hemos avanzado el lunes pasado, la clasificación de Ann Arbor, ¿no? En estadios 1, 2, 3 y 4, de acuerdo a los grupos ganglionares y órganos viscerales comprometidos, órganos sólidos, y si hay afectación o no, si hay síntomas clínicos, si hay afectación del vaso, si hay afectación, si la afectación del linfoma se acompaña con síntomas generales, ¿no? Y después vamos a hacer, obviamente, en la clínica, tomando en cuenta esto de los análisis clínicos, además del laboratorio clínico, vamos a hacer la tomografía, la ecografía también podemos empezar con ecografía, el PET scan, la gammagrafía con Gale, ¿no? Entonces, todo eso es lo que vamos a hacer para llegar al diagnóstico de linfoma y su variedad. ¿Sí? Esta es la clasificación que les decía, que les mencionaba, la clasificación de la OMS de neoplasias linfoides. Esta es la que utilizamos actualmente, es la más aceptada porque tiene una excelente correlación con todo lo que acabamos de ver, ¿no? Con la clínica, con el estudio histopatológico, con la clasificación en árbol, con las técnicas, con los adelantos tecnológicos para el diagnóstico. Tiene una excelente correlación la clasificación de la OMS con las neoplasias linfoides. Hay otras clasificaciones, la real, etcétera, etcétera, ¿no? Pero esta es la que vamos a utilizar, ¿sí? Tenemos entonces los linfomas no Hodgkin y los linfomas de Hodgkin, ¿sí? Entre los linfomas no Hodgkin tenemos neoplasias de linfocitos, de precursores de linfocitos B y de linfocitos B periféricos, o sea, maduros. ¿Sí? Estas son linfomas y eventualmente leucemias B de células linfoides inmaduras y estas periféricos o maduros. ¿Sí? El otro gran grupo es el de las neoplasias de precursores de linfocitos T y el de linfocitos de linfocitos T maduros o periféricos y de linfocitos citolíticos o citotóxicos naturales, NK, ¿no ve? Y por último tenemos el grupo de linfoma de Hodgkin. En esta clasificación no están tomadas en cuenta las histiocytosis de Langerhans, no están tomadas en cuenta el linfoma histiocítico verdadero, en fin, ¿ya? Pero sí está tomada en cuenta, como habíamos visto, que es el 15% de estas neoplasias, el plasmocitoma y sobre todo el mieloma múltiple, el mieloma de células plasmáticas, ¿sí? Entonces, estos son los principales tipos de linfocitos B periféricos. ¿Y cuáles son los principales tipos de linfocitos B precursores o inmaduros? Tenemos la leucemia, linfoma linfoblástico agudo de linfocitos B y en relación a los linfocitos T, la leucemia linfoma linfoblástico agudo de linfocitos T. ¿Sí? Y después el grupo más heterogéneo es el de neoplasias de linfocitos B periféricos, donde está la leucemia linfocítica crónica o linfoma de linfocitos pequeños, de células pequeñas, la leucemia prolinfocítica de linfocitos B, de la que no vamos a hablar hoy día, el linfoma linfoplasmocitario, tampoco vamos a hablar porque no son los más frecuentes, en los linfomas esplénicos y ganglionares de la zona marginal, este sí podemos ver un poquito, vamos a ver un solo cuadrito. El linfoma extraganglionar de la zona marginal, aquí está el maltoma justamente, ¿no? El linfoma de células del manto, de este vamos a hablar un poco. El linfoma folicular es importante porque es uno de los más frecuentes. El linfoma de la zona marginal se repite un poco con estos otros, ¿no? La tricoleucemia, el mieloma de células plasmáticas o plasmocitoma cuando se trata de un tumor que no compromete la médula ósea, sino compromete partes blandas y generalmente es un solo tumor solitario y no múltiple, ¿no? Como el mieloma clásico. Luego tenemos el linfoma difuso de células B grandes, el más frecuente de todos, y el linfoma de Burkitt. Y entre los linfomas de linfocitos T
y linfocitos citotóxicos naturales periféricos tenemos todos estos, de los cuales vamos a hablar menos. Leucemia prolinfocítica de linfocitos T, leucemia linfocítica de gránulos grandes, micosis fungoide, síndrome de Sézary, ¿sí? Este sí es relativamente importante, linfoma de linfocitos T periféricos sin especificar, ¿sí? Este es también frecuente, linfoma anaplásico de células grandes, este puede ser LK positivo, linfoma angioinmunoblástico de linfocitos T, que no hay que confundir con la linfadenopatía angioinmunoblástica, que es benigna, aunque se puede transformar en linfoma angioinmunoblástico de linfocitos T. El linfoma de linfocitos T asociado a enteropatía, el linfoma de linfocitos T similar a paniculitis, el linfoma de linfocitos T gamma delta hepatoesplénico, la leucemia del linfoma de linfocitos T del adulto, el linfoma de linfocitos citotóxicos, citolíticos naturales extraganglionar. Cuando es centrofacial es bastante importante, ¿no? Se llamaba también antes granuloma letal de la línea media. Y por último, la leucemia de linfocitos citolíticos naturales. Bueno, ahora sí vamos a entrar un poco más en el tema, proliferaciones neoplásicas de los linfocitos. ¿Son malignas? Sí, son malignas. Todos los linfomas son malignos. Aunque su nombre parecería que dice que es benigno, linfoma, ¿no? Y no linfosarcoma o linfoma maligno. Todos son malignos. Y tienen un origen monoclonal, aunque hay excepciones. Como todo en la vida, hay excepciones, ¿no? Pero en términos generales, son proliferaciones neoplásicas malignas monoclonales. 3 categorías. Las neoplasias linfoides, que son B, T, NK, que ya hemos visto. Las neoplasias mieloides, leucemia mieloide aguda, síndrome mielodisplásico, proliferación, síndrome mieloproliferativo, ¿no? Y las histiocytosis de macrófagos y células dendríticas. Rarísimo. Ok, a no ser las histiocytosis de Langerhans, que son no muy frecuentes tampoco, pero en los niños pueden ser importantes, en los recién nacidos incluso. Neoplasias linfoides, esto es lo que más nos interesa hoy día, precursores de linfocitos, tanto B como T, de linfocitos maduros, células derivadas de los linfocitos, aquí por ejemplo estamos hablando de las células plasmáticas, ¿no? Y los histocitos. Esta es la frecuencia relativa, ya hemos visto una frecuencia relativa, esto es del doctor Massarelli, como les decía, un linfoma de células grandes. Este es el linfoma de células pequeñas, miren, linfoma de células grandes y el linfoma de Hodgkin. Miren cómo cambia, ¿no? En Bolivia yo creo que la mayoría de los linfomas son de células grandes y la minoría son de células pequeñas. Y lo mismo en Latinoamérica en términos generales. Y en el mundo en general, aquí está el linfoma más frecuente en términos generales. Pero hay varios tipos de linfomas de células pequeñas, entonces todos esos se agrupan y pueden ser más frecuentes que los de células grandes. Bueno, este es el algoritmo súper recontra hiper interesante que les decía, ¿ya? Tenemos la célula madre linfopoyética, derivada de la célula madre hematopoyética, que va a dar origen a una célula B precursora linfoblástica. Este es el linfoblastoma inmaduro, ¿sí? Que como ustedes ven, esto es importante, ojalá se copien este cuadro. Son los marcadores inmunohistoquímicos que tiene positivo, son el CD10, el CD19 y el TDT, ¿sí? El TDT que es básico para hacer el diagnóstico de los linfomas de los precursores de linfocitos, tanto B como T, ¿no? Luego tenemos el linfocito B precursor que sale a la sangre y circula por la sangre, ¿sí? Y se convierte empieza a marcar como CD23 y se vuelve la célula virgen, ¿no? B. En este caso estamos hablando del B y en el otro caso vamos a hablar del T, ¿ya? Esto es B. Aquí puede surgir un doble camino, una
Giampartito, ¿sí? Puede transformarse sin entrar al folículo linfoide y al centro germinal en particular, formar inmunoblastos, ¿sí? Y estos inmunoblastos pueden madurar y son células grandes, como estás viendo, y dan origen justamente y habitan la paracorteza o zona C, T del ganglio linfático, sobre todo, ¿no? Esto es en el ganglio linfático ya, todo esto, ¿ya? Se puede extrapolar relativamente al vaso y a otros órganos hematopoyéticos linfoides, pero esto es en el ganglio linfático, ¿sí? A partir de este inmunoblasto B, que no da células de memoria, que no ha entrado al centro germinal, ¿no? Entonces no depende de los linfocitos T, va a dar origen al linfoma difuso de células B grandes, ¿ya? Linfoma difuso de células B grandes, ¿sí? Pero va a tener diferente tipo de marcación que el linfoma difuso de células B grandes que sí ha entrado al centro germinal, ¿sí? Bueno, entonces, este inmunoblasto B que no ha entrado al centro germinal y que va a dar origen a una variedad de linfoma de células B grandes difuso, va a madurar hacia células plasmáticas, o más bien a unas células plasmocitoides, ¿ya? Que no son células plasmáticas verdaderas. Y a partir de estos inmunoblastos plasmocitoides, que se parecen a las células plasmáticas, se va a originar el linfoma linfoplasmocítico. El linfoma linfoplasmocítico. Entonces, extra ganglionar, el centro germinal, tenemos, y sin la coordinación con los linfocitos T, tenemos el inmunoblasto B, no centro germinal, y el linfoma linfoplasmocitoide a partir del inmunoblasto plasmocitoide. ¿Ok? Pero la vía más frecuente e importante en la génesis de los linfomas B son justamente esta vía, que va a dar origen a las células del manto, ¿sí? Cuyos marcadores clásicos son CD5, CD20, CD22, y va a empezar a marcar inmunoglobulina de superficie, ¿ya? Estas son las células del manto, de las cuales va a surgir el linfoma de las células del manto. Entran al centro germinal estas células del manto y van a dar origen a los blastos B foliculares, que se van a diferenciar en centroblastos y centrocitos. ¿Ok? Miren, qué interesante. Este blasto B folicular, que está en el centro germinal, va a dar, y que es IgM positivo, inmunoglobulina M positivo de superficie, va a dar origen al linfoma de Burkitt. Este, que es CD10 IgM positivo, además de tener todos los marcadores de los linfocitos B, como CD21, CD20, CD19, va a marcar específicamente, no en 100% de los casos, pero es un marcador bastante importante, el CD10, ¿ya? Y como vamos a ver después, el BCL2 y el BCL6. Y luego tenemos el centrocito, que a partir del centroblasto va madurando, ¿sí? Y este centrocito que sigue marcando CD10 y que ya marcas BCL6, va a dar origen al linfoma folicular, ¿sí? Y sigue saliendo del centro germinal este linfomacito centrocito, denominado centrocito, va a dar origen al monocito B de la zona marginal, al linfocito B de la célula marginal, que es monocitoide, ¿ya? Y que va a dar origen al linfoma linfocítico de células pequeñas o leucemia linfocítica crónica B. Este sigue madurando y va a dar origen al linfocito de la zona marginal, ¿sí? Que va a dar origen al linfoma de tejido linfoide asociado a las mucosas. Este linfocito IgM, IgG positivo va a dar origen, por otra parte,
a las células de memoria y a las células postmaduras, a las más maduras del sistema B, a las células plasmáticas que en cuanto a su patología van a dar origen al mieloma múltiple. Qué bonito es esto. Y en el linfoma T está el linfoma, la célula madre linfoide, ¿sí? Que se va a diferenciar igual que aquí en linfoblasto precursor, pero no B, sino T, ¿sí? Con estos mismos marcadores, sobre todo con el TDT, ¿ya? Y saliendo de la médula ósea va a ir a poblar el timo primero, ¿sí? Va a seguir marcando este protimocito, es un linfocito protimocito, va a seguir marcando el TDT y el CD7. Pero todavía no, como no tiene maduración, no tiene competencia inmunológica, va a ser negativo para CD4 y CD8. Pero va adquiriendo competencia inmunológica en contacto con las células nodrizas, no va a ser instruido por las células nodrizas para volverse inmunocompetente, ¿sí? Y entonces va a dar origen a un timocito intermedio que ya empieza a marcar CD2, CD3. El CD3 es el marcador general para todos los linfocitos T, ¿ya? Y el CD5, CD2, CD3 y CD5. Y ya puede marcar CD4 y CD8. Si es que es precursor de los linfomas cooperadores, de los linfocitos cooperadores, CD4. Si es precursor de los linfocitos citotóxicos, CD8. ¿Sí? Entonces, estos se van a diferenciar, van a seguir madurando y van a ir a poblar ya con competencia inmunológica, dependiendo si son linfocitos citotóxicos y los linfocitos cooperadores. Pucha, no me salía la palabra. Cooperadores y citotóxicos, ¿no? Y van a ir a poblar los órganos linfoides periféricos, ganglios linfáticos, el vaso y circular por la médula, por la sangre, ¿ya? Bueno, todos estos linfocitos, sobre todo estos dos, van a dar origen al linfoma, leucemia de células T, de células precursoras T, ¿no? O se llama también linfoma linfoblástico T, o leucemia linfoma linfoblástico T, de células precursoras, TDT positivas, ¿sí? Y los que ya han ido a poblar los ganglios linfáticos, el vaso y la sangre, pueden dar origen a toda la camada esta de linfomas de células T periféricas, ¿no? Que como hemos visto son múltiples variedades de linfomas, ¿sí? Bueno, en relación a la maduración de los linfocitos B, este es un cuadro un poco más resumido, ¿sí? En donde están los marcadores más importantes para cada una de estas tres variedades de linfomas que son los que entre las células pequeñas son los más frecuentes, ¿no? Y también en el caso del linfoma de células grandes, algunos se repiten. El linfoma de células del manto va a ser positivo para CD20, lo mismo el folicular y lo mismo el de la zona marginal, porque es el PAN-B, ¿lo ve? Marcador PAN-B. Todos los Bs marcan CD20. En el linfoma del manto es llamativa la positividad del CD5 y hay la inmunoglobulina D de superficie y ciclina D1. Esta ciclina D1, a ver si tenemos tiempo de explicar. Luego tenemos en el linfoma folicular el CD20, el CD10 y el BCL6, ¿ya? Pero más importante es el BCL2, asociado a una traslocación. Y luego tenemos el linfoma de la zona marginal, que es CD20 positivo, obviamente, inmunoglobulina L positiva, y tiene este marcador. Y el marcador actual que se está utilizando, que es el MALT1, ¿no? El MALT1 positivo para células del manto, perdón, de la zona marginal, para los maltomas, ¿ya? Y claro, posmaduras con
competencia inmunológica las células plasmáticas, que van a dar origen a los mielomas, ¿no?, de células plasmáticas. Y a las células de memoria, de las cuales también a veces pueden surgir linfomas. Y aquí tenemos uno más completo, ¿sí? Centroblastos, centrocitos, inmunoblastos, células de memoria, células plasmáticas. Ahora, en la antigua clasificación se hablaba de linfomas de curso clínico indolente, de curso clínico agresivo y la enfermedad de Hodgkin o linfoma de Hodgkin. Esto sigue siendo válido, pero no quiere decir que el indolente tenga peor pronóstico que el agresivo actualmente, ¿ya? No necesariamente. Aunque en términos generales, el indolente tiene un curso clínico prolongado y desde el diagnóstico incluso puede el individuo, incluso sin tratamiento, tener una vida prolongada de 10 años promedio, ¿ya? Pero, claro, dependiendo del tipo de linfoma. Y en este curso clínico indolente, que en general son células pequeñas, están encasillados el linfoma de células del manto, el linfoma folicular, el linfoma de la zona marginal y el linfoma linfoplasmocítico. Los linfomas de células grandes son, en términos generales, agresivos. Y aquí hemos visto que hay origen folicular y no folicular, ¿no? Y tenemos también los plasmablásticos, linfoma plasmablástico y el linfoma de Burkitt, que son de curso clínico rápido, agresivo, pero que ahora no necesariamente incluso se pueden curar en un alto porcentaje. No tanto estos como el Burkitt, ¿no? Bien. Y el Hodgkin, que ya hemos visto que tiene buen pronóstico, ¿no? Tenemos dos variedades, el clásico, donde están esclerosis nodular, el linfoma de Hodgkin celular mixta, el rico en linfocitos y el de depresión linfocitaria. Y el no clásico, que es el linfoma de Hodgkin predominio linfocitario nodular. ¿Ok? Muy bien. Vamos a hablar ahora un poco de la etiología y patogenia. Entonces tenemos, en cuanto a la etiología, ya sabemos que no sabemos del todo la etiología, ¿no? Pero siempre vamos a encontrar, cuando hagamos los estudios citogenéticos, un trasfondo genético, de alteración genética. ¿Y cuál es ese trasfondo de alteración genética? Pueden ser translocaciones cromosómicas, muy frecuentes en los linfomas, y mutaciones adquiridas a partir de los protooncogenes formando oncogenes, ya sea oncogenes que favorecen la proliferación celular o los relacionados con genes protectores tumorales, ¿no? Una expresión inadecuada de estos genes, con la expresión inadecuada de proteínas normales producidas por estos genes, justamente, ¿no? Bajo el influjo de estos genes. La síntesis de oncoproteínas por la fusión de genes. Las mutaciones son el procedimiento final importante en múltiples linfomas, ¿no? Aquí hay la mutación de la tirosinasa y la translocación del gen CEMIC. Luego tenemos las mutaciones pro sobrevivencia. Aquí está la translocación BCL2, importantísimos linfomas B centrogerminales sobre todo. Mutaciones de factores de transcripción o de autorrenovación. Hay una translocación de estos genes, ¿sí? Y una fusión de estos genes, ¿sí? Luego tenemos alteraciones genéticas, como por ejemplo genes que favorecen la inestabilidad genética, como algunos síndromes hematológicos, el síndrome de Bloom, la anemia de Fanconi, la ataxia telangiectasia. Hay también, ya hemos visto, agentes biológicos involucrados, como los virus y las bacterias, y otros agentes ambientales, ¿no? No se olviden, la radiación, la quimioterapia pueden favorecer, el tabaco puede favorecer, aunque no tan directamente como los cánceres epiteliales, pero sí también. La transformación en leucemia es importante, el tabaquismo a partir de un síndrome mieloproliferativo, por ejemplo, en las personas que fuman mucho, es más probable que se transforme en una leucemia. ¿Ya? Tenemos los virus y agentes ambientales. Ya hemos visto el virus relacionado con el leucemia linfoma T,
el virus de Epstein-Barr, el virus herpes simple de tipo 8 y en el caso del linfoma maltoma, el Helicobacter pylori, cuya eliminación puede incluso evitar la proliferación e incluso la regresión del linfoma Malta, ¿no? Y esta es la clasificación que estamos manejando, ¿sí? La fórmula de trabajo de uso clínico de la OMS. ¿Por qué? Porque correlaciona muy bien las características clínicas, morfológicas, inmunofenotípicas y genotípicas, como lo dijimos, ¿no? Aquí tenemos las células B inmaduras, las células B maduras, las células T inmaduras, las células T, NK maduras, ¿no? ¿Qué características generales hay que aprovechar? Monoclonalidad. Una célula transformada va a dar origen a todos los clones neoplásicos. Los linfomas se originan en un 80-85% de las células B, en las células T menos frecuente, las células NK raramente y las células y los histocitos excepcionalmente. Fíjense aquí estas letras menudas. Los linfomas difusos de células B grandes son los más comunes, 30 o 40%, seguidos del linfoma de células B folicular, 22%, y después todos los demás tienen una frecuencia menor, ¿no? Hay una disregulación, una disfunción inmunológica que tiende a alterar los mecanismos normales de regulación inmunológica. Y es por eso que la disregulación inmunológica favorece no solo los linfomas, muchos cánceres, ¿no? La topografía. Las células neoplásicas B y T circulan ampliamente, pero tienden a volver a casa. ¿Y cuál es la casa? El timo, la médula ósea, los ganglios linfáticos, el vaso. Y por lo tanto, van a crecer donde residen sus homólogos normales. Muy bien. Y aunque ya les he dicho, el diagnóstico del linfoma requiere del estudio histopatológico. Sin esto, no hay nada que hacer. No pueden hacer ningún tratamiento, ¿ya? Entonces, el diagnóstico, primero que nada, es el estudio histopatológico y después viene todo lo demás, todo lo que quieran, ¿ya? Pueden gastar millones si quieren, pero primero el estudio histopatológico, ¿ok? Ahora, hay algunas características generales de los linfomas. Pueden tener un patrón de crecimiento folicular y difuso, ¿sí? Pueden ser grados bajo, intermedio o alto. En términos generales, ya hemos dicho, los de las células pequeñas tienen un curso prolongado, indolente, y el de células grandes son agresivos. Sin embargo, los agresivos pueden curarse o remitir entre un 40 y 70%. 40% pueden curarse y remitir 70%. En cambio, muchos de los indolentes inevitablemente llegan a la muerte, aunque de manera tardía, excepto tal vez el linfoma del manto, que tiene un promedio de tasa de sobrevivencia a los 5 años, ¿no? Perdón, a los 3 años en promedio. Otra cosita. No todos los linfomas surgen en los ganglios linfáticos. Algunos linfomas surgen en extraganglionares, en territorios extraganglionares, ¿sí? Los más frecuentes son el tracto digestivo y en el estómago sobre todo, pero también en los pulmones, en el tiroides, y muchos pueden asociarse a patología inmune. En las glándulas salivales, en la tiroides, por ejemplo, se asocian a procesos autoinmunes, ¿no? El tiroiditis de Hashimoto favorece el linfoma de tiroides. El síndrome de Sjögren puede favorecer el linfoma en los ganglios, perdón, no en los ganglios, en las glándulas salivales, por ejemplo, ¿no? Muy bien. Y esta es la morfología de los linfomas que vamos a ir viendo en términos generales, ¿ya? Este es el promedio normal, este es atípico, este es más atípico, este es grande granular y este es plasmocitoide, ¿sí? Esas son las morfologías. Y aquí está lo que dijimos. El patrón de crecimiento de los linfomas en los ganglios linfáticos puede ser folicular o difuso, ¿ya? Y miren cómo está infiltrado. Ha roto la cápsula
y está infiltrando el tejido adiposo vecino, ¿no? Aunque algunos ganglios linfáticos pueden tener también infiltración adiposa, ¿no? No necesariamente está por fuera del ganglio. Pero en términos generales, un parámetro importante es la rotura de la cápsula y la infiltración periganglionar. Aunque esto no estoy muy seguro de que se trate de eso porque esto es convexo y en general, cóncavo, perdón, y en general la cápsula es convexa, ¿no? Bueno, pero aquí vemos el patrón folicular y aquí vemos el patrón difuso. Y no estamos hablando todavía del tamaño celular, ¿sí? Aquí estamos hablando del tamaño celular. Este es el patrón de un linfoma, que podría ser un linfoma de linfocitos pequeños, y este es un linfoma de células grandes, ¿vea? El tamaño es significativo. Esto está tomado con el microscopio con el mismo aumento. Y en general, fíjense ustedes, aquí la tasa de mitosis es baja. Casi no vemos ni una mitosis. Tal vez este por ser una mitosis. Pero aquí vemos mitosis, ¿sí? Vemos mitosis, 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 mitosis. Alta incidencia de mitosis, ¿no? Muy bien. Ahora sí, vamos a empezar a hablar de los linfomas en sus diferentes variedades. Yo creo que resulta antipedagógico dar más de 45 minutos una clase. Así que vamos a quedar aquí y el próximo lunes, ¿sí? A las... Lunes, no tengo nada que hacer, sí. El lunes a las 7 de la noche, en vez de a las 8 de la noche, porque ya va a empezar el tema, el otro tema. El lunes a las 7 de la noche vamos a hablar de los linfomas, ¿no? Por ejemplo, vamos a empezar aquí en los linfomas de células precursoras, tanto B como T, y después vamos a hablar de los linfomas maduros, de células maduras, ¿no? Periféricas, ¿ok? Entonces, nos vamos a quedar aquí, justamente, en los criterios generales de las proliferaciones neoplásicas. ¿Qué les parece? Y el lunes, los que quieran ingresar, vamos a continuar con este tema, ¿sí? A ver cuántos son ahora. Son 10 individuos, ¿sí? ¿Ok? Entonces, a los 10 les recomiendo el lunes próximo a las 7 de la noche. ¿Qué les parece? ¿Sí? Bien, doctor. Ok. Está bien, doctor. Está bien, doctor. Sí, porque es muy, muy largo este tema. Espero que les haya gustado la introducción. No solamente hemos hecho la introducción y las cosas más generales de los linfomas, ¿ya? Ok, nos vemos entonces el próximo lunes a las 7, ¿ok? Está bien, doctor. Hasta luego, doctor. Hasta luego. Hasta luego, doctor. Adiós, adiós. Hasta luego, doctor. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Chao, chao.